Estimados estudiantes de mecánica industrial, bienvenidos al video donde les presentaré las principales características de EPANET que les servirán para desarrollar su taller. Este video tutorial se va a dividir en tres partes. Primero presentar EPANET, luego presentar los principales componentes físicos y sus características y finalizaremos con un ejemplo de uso. Con ayuda de Roboting comenzaremos respondiendo la interrogante ¿qué es EPANET? EPANET es una aplicación utilizada para modelar sistemas de distribución de agua. Fue desarrollado como una herramienta para comprender el movimiento del agua potable dentro de los sistemas de distribución y puede usarse para muchos tipos diferentes de aplicaciones en el análisis de sistemas de distribución. Este programa computacional sigue siendo muy utilizado ya que es muy sencillo de utilizar y sirve para distintas aplicaciones, desde las más simples a las más complejas. Otra de sus características positivas es que es gratis, no hay que pagar nada para descargarlo y utilizarlo. Y esta descarga la pueden hacer en el link que ven en la pantalla, que también se los dejé en Campus Virtual, donde además cuentan con un manual de usuario más abajo. La interfaz es bastante sencilla, al abrir el programa se encontrarán con una imagen más o menos así. Las unidades de medida que utiliza son las del sistema internacional, las que podemos apreciar en pantalla. Al iniciar un ejercicio podemos seleccionar en qué unidades vamos a medir el caudal. Por lo general en este software es más fácil ocupar litros por segundo. Ahora revisaremos los principales componentes físicos que construyen una red. Recuerden también que en el manual pueden encontrar más información sobre estos componentes u otros, y también, como es un software bastante utilizado, hay muchos videos tutoriales donde pueden estudiar otras de sus funcionalidades. Comenzaremos definiendo el embalse, que es un estanque que suministra fluido a la red. Por defecto, el programa considera que la presión sobre la superficie del estanque es la atmosférica, o sea, 0, manométrica. También, por defecto, su cota se mantiene constante durante la simulación, o sea, a medida fluye el líquido no va a disminuir. Esto sí se puede modificar creando una función que varíe con respecto al tiempo, pero para esta aplicación no lo vamos a requerir. Al hacer doble clic sobre el embalse vamos a encontrarnos con sus propiedades, partiendo por la identificación, que es un número que entrega automáticamente EPANET. Luego sigue la ubicación en el plano con coordenadas X e Y que corresponden al punto donde nosotros vamos a localizar el embalse al hacer clic y ubicarlo en la interfaz, pero no tiene mayor implicancia a menos que tengamos activadas abajo las propiedades de longitudes automáticas. Ya lo veremos en el ejemplo. También el usuario puede escribir alguna descripción sobre lo que representa ese embalse en el plano físico real o alguna ayuda de memoria por el estilo. Una propiedad que debemos escribir nosotros y que es obligatoria es la carga hidráulica, que corresponde a la elevación donde se encuentra el embalse más la carga de presión que éste tiene, y va a estar en metros. Si queremos que la altura varíe con el tiempo, hay que añadir aquí la identificación de la ecuación patrón, pero tampoco la vamos a utilizar. Y como resultado, EPANET nos va a entregar el caudal que ingresa al embalse, y si este, en vez de estar ingresando, estuviese saliendo, nos indicaría esto con un signo negativo. La unidad de medida va a depender de lo que hayamos seleccionado al principio. La cota corresponde a la altura total final, que la mayoría de las veces se mantiene constante durante la simulación. Es decir, va a corresponder a la altura a la que se encuentra el estanque más la altura de columna de agua que contenga este. También entrega la presión en la superficie del estanque o embalse. Otro elemento son las conexiones o nodos, que se representan por estos puntos de acá y se utilizan para unir tuberías entre sí. También sirven como puntos hidráulicos de extracción o inyección de fluido. Además de los números de identificación, coordenadas y descripciones, un parámetro obligatorio es la elevación desde el punto de referencia al que se encuentra esta conexión. Si estamos midiendo desde el nivel del suelo, es desde ese nivel hasta donde está el punto. Si estamos midiendo con respecto al nivel del mar, es esa medición. Mientras que la demanda base va a depender de la función que tenga este nodo de conexión. Si este nodo de conexión es un punto de llegada, o sea, que requiere un caudal, el número que hay que ingresar acá es ese caudal requerido. Si es simplemente para denotar algún cambio de dirección, algún accesorio o algo por el estilo, pero no requiere un caudal determinado, solo por ahí va a pasar una cantidad de fluido, no se escribe nada y se deja en cero. Y por último, también este nodo puede representar un punto de inyección o extracción de caudal. Para inyectar caudal se debe agregar un signo negativo. Y los principales resultados que va a entregar el programa en este punto de conexión son el caudal que efectivamente está fluyendo por ese punto,
la altura total, que corresponde a la cota más la presión, es decir, Z más la presión en metros columna de agua, como vemos en la ecuación, y también la misma presión. Y luego un elemento fundamental son las tuberías, que representan a los conductos que permiten transportar el fluido. Y se ven como esa línea blanca que está ahí. Para dibujar este tramo se debe contar con un punto de inicio y otro de llegada. Estos puntos pueden ser embalses, depósitos o nodos de conexión. Los datos obligatorios que debemos proporcionar al programa son obviamente la longitud de la tubería, el diámetro de esta, que va a estar en milímetros, y el coeficiente de rugosidad absoluta de la tubería. Para Darcy-Weisbach debe estar en milímetros. Para otras ecuaciones de pérdida de carga es adimensional. Como de las clases, la ecuación de Darcy-Weisbach es esta de acá. Y el coeficiente de rugosidad depende del material, se representa por esta letra K, y aquí se muestra una tabla del libro MOT, donde entrega para distintos materiales el valor en milímetros de la rugosidad absoluta. Y si en nuestro sistema hay accesorios, debemos ingresar el coeficiente de pérdida secundaria. EPANET lo calcula con esta ecuación de acá, o sea, el número que tenemos que encontrar es la letra G. Para algunos accesorios, el manual de EPANET recomienda estos coeficientes de pérdida de carga secundaria. Y como resultados de la tubería va a estar el caudal que fluye a través de ella, la velocidad a la que está fluyendo el caudal, las pérdidas unitarias, que se refieren a los metros de pérdida de carga por cada kilómetro de tubería, el factor de fricción, que es la letra lambda que tenemos aquí en nuestra ecuación, y también, como habíamos dejado por defecto desde un principio, que esta tubería estaba abierta. Otros componentes con los que cuenta EPANET son los depósitos, que son los reservorios a los que estaría llegando el fluido, también las bombas y válvulas. Ahora tenemos todos los elementos necesarios para desarrollar nuestro microejemplo. El ejemplo es bastante sencillo y dice: se tiene un sistema de suministro de agua, tal como se muestra en la figura, y tenemos que encontrar la velocidad de la tubería, la presión en el punto de llegada y las pérdidas de carga totales de los 10 metros de tubería. Nos damos cuenta que esto va a comenzar aquí con un estanque de agua que tiene una cota de 5 metros y además está a 2 metros del suelo desde nuestro punto de referencia. La tubería mide 10 metros y cuenta con una válvula esférica totalmente abierta y está a 1 metro del suelo el punto de llegada. Esto lo vamos a traspasar ahora a EPANET. Para esto, el paso 1 consiste en ingresar las propiedades del fluido, seleccionar con ello las unidades de medida y elegir el método de cálculo de pérdidas. Así que en EPANET vamos a Proyecto, Valores por defecto y Opciones hidráulicas. Una vez allí nos damos cuenta que el caudal está en litros por segundo, que es precisamente lo que a nosotros nos sirve. El método de medida de carga está en Darcy-Weisbach, que también es el que nos sirve. Hay otras opciones. Y el peso específico y viscosidad relativa es 1. Significa que estamos considerando agua a aproximadamente 20 grados Celsius, que también nos sirve. Así que no hay nada más que modificar. El paso 2 consiste en dibujar los elementos físicos que constituyen el sistema. Para esto basta con seleccionar los iconos que representen a cada uno de ellos, como aquí con el estanque, luego un nodo final para representar el punto de llegada, y entre esos dos puntos de conexión podemos dibujar una tubería. En el paso 3 hay que añadir las propiedades que caracterizan a cada uno de estos elementos. Al hacer doble clic sobre el embalse aparece esta tabla donde el único valor obligatorio a agregar es la altura total, que según nuestro esquema es de 7 metros columnados. Luego, al seleccionar la tubería, agregamos la longitud correspondiente a 10 metros, el diámetro, que son 120 milímetros, esta unidad está en milímetros, la rugosidad, que para este material es 0,24 milímetros también, el coeficiente de pérdidas, que está indicado solamente por la válvula de globo completamente abierta, y como indica la tabla del manual de EPANET, el valor de esta es 10. También está abierta la tubería, no está cerrada. Y finalmente la conexión está a una altura de 1 metro, así que la cota es 1, y la demanda base, ya que es un punto de llegada de caudal, son los 10 litros por segundo de caudal. Como último paso tenemos visualizar y analizar los resultados.
Para visualizarlos basta con apretar el relámpago y el programa empezará a simular. Para ver un mapa de colores de los resultados debemos ir a la sección planos y dependiendo si son nudos o líneas seleccionar la propiedad que queremos visualizar. El color azul de los nodos nos indica que la presión está entre 0 a 25 metros columna de agua. Para ver con mejor resolución los resultados, podemos ajustar la escala haciendo clic derecho sobre el recuadro de la propiedad que queramos ajustar. Y ahora EPANET nos dice que la presión en el embalse de la superficie está entre 0 y 2 metros columna de agua, lo cual tiene lógica porque arriba habíamos dicho que eran 0 pascales, y el nodo está entre 5 y 7 metros columna de agua. En cuanto a la velocidad, nos dice que la tubería está entre 0,1 y 1 metro por segundo. Como no hay ningún cambio de área, está bien que sea un solo color. Pero nosotros queremos conocer los valores precisos. Para eso debemos hacer clic sobre cada elemento, por ejemplo con el embalse, y en los resultados que están con fondo amarillo dice, por ejemplo, que el caudal neto entrante es de -10. Que sea negativo significa que en vez de estar entrando caudal al embalse está saliendo, como sabemos que sí pasa en este ejercicio, que está a una cota de 7 metros columna de agua y a una presión en superficie de 0 manómetro. Para la tubería, nos dice que el caudal que fluye por ella es de 10 litros por segundo, que la velocidad ahora ya es un número más preciso, 0,88 metros por segundo, y las pérdidas unitarias son 48,21 metros por cada kilogramo de tubería. El factor de fricción que calculó es 0,145 y los otros son propiedades que no nos interesan en nuestro análisis. Por último, para el nodo de conexión, dice que la demanda real es de 10 litros por segundo, como habíamos estipulado. La altura total es de 6,52 metros columna de agua. Esta es la suma entre la altura y la presión, o sea, 1 más 5,52 y bueno, posteriormente está la presión en metros columna de agua. Y de esta manera se resuelven los ejercicios con EPANET.